Diferencias, Mari, Gonzalo, entre lo que es el poderío militar y lo que es la parte humana. De hecho, bielorrusos ya se acercan a la frontera, manejan 6 horas para poder llevar a refugiados, a tratar de ayudarlos también respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Tenemos nuestros equipos, por supuesto, desplegados, expertos aquí en Santiago. Vamos de inmediato al contacto con Iván Núñez, del Departamento de Prensa, que ha estado recorriendo el país. Iván, te vemos transitando en algún lugar. Anoche estabas en la frontera con Polonia. ¿Dónde estás hoy? Buenos días. Carola, ¿cómo estás? Buenos días. Los saludo a todos en el estudio, por supuesto a toda nuestra audiencia. Nosotros vamos nuevamente hasta la zona de frontera con Ucrania. En esta jornada que, como escuchaba muy bien lo que estaban planteando ustedes, la Mari, Gonzalo, los aprovecho de saludar, por supuesto. Los ojos están puestos en esta expectativa de poder llevar adelante esta ronda de negociaciones que termine con este conflicto bélico. Junto a Claudia Rojas, que es nuestra realizadora, nosotros nos hemos estado desplazando, ingresamos a Ucrania, pudimos constatar en primera persona el drama de los refugiados, que es una situación muy, muy compleja, que se las detallo en un momento, pero ya que estaban ustedes hablando de las expectativas de negociación y los resultados que hay allí, hay una serie de medidas económicas que ha adoptado tanto la comunidad internacional como la OTAN organizada, y que tiene que ver con congelar activos de bancos rusos. Para no entrar en cosas muy técnicas, es una cantidad de dinero muy importante, 570.000 millones de euros que se han congelado, y además que esto puede ser lo que le provoque algún grado de asfixia comercial al gobierno de Putin. Hay un sistema internacional que se llama SWIFT, que es el sistema en el cual los bancos intercambian divisas a nivel internacional. Y se ha congelado la posibilidad de una parte importante de la banca rusa de realizar ese tipo de operaciones, con lo cual, en el fondo, no puedes comerciar nada más que dentro. Uy, ahí tuvimos un problema técnico, pero es súper importante. Ahí sí, volviste. Volviste, Iván, estabas explicando el sistema de SWIFT para que digas, porque entiendo que el Banco Central de Rusia hoy día podría colapsar precisamente por lo mismo, para que tú lo expliques. Lo que pasa, María Luisa, es que toda la banca, cuando hace transacciones que son internacionales, tiene un sistema que opera de común acuerdo, y que es este sistema que se conoce como SWIFT. Tú allí haces las transacciones comerciales, allí haces el intercambio de divisas, haces todas las operaciones que un país necesita más allá de sus propias fronteras económicas y territoriales. Y se ha descolgado del sistema, ese es el anuncio que es relevante ayer, a una parte importante de la banca rusa. Entonces eso podría provocar asfixias en estos otros frentes de guerra que naturalmente hoy día tienen características distintas. Nosotros, hace algunas, la humanidad estaba acostumbrada a la guerra convencional, ¿no? Hombre a hombre, tanque con tanque, avión contra avión, después pasamos a una ciberguerra, los drones, etcétera, pero hoy día también la guerra se juega en el plano económico. Más a resaltar en lo que nosotros sí hemos podido atestiguar, ver, y que es extremadamente preocupante. Se estima hasta ayer, 24 horas más o menos hay de desfase con los datos que yo le estoy entregando, no se ha actualizado esa cifra, no menos de 360.000 personas habían alcanzado a salir de Ucrania. Es una crisis humanitaria de refugiados que, la verdad, hay que remontarse a conflictos como el de los Balcanes para tener algo parecido en Europa. Nosotros fuimos hasta la localidad de Médica, que es la última ciudad fronteriza de Polonia antes de entrar a Ucrania, y traspasamos Ucrania y pudimos ver cómo del otro lado de la frontera son decenas de miles de personas que están esperando su oportunidad para arrancar de este país. Y con un agravante, ustedes saben que por un llamado que ha hecho el gobierno de Zelensky, todos los hombres que están entre el rango etario de 18 a 60 años se han tenido que mantener dentro de las fronteras para participar de este esfuerzo que han hecho de resguardar la integridad territorial ucraniana, ¿Iván?, ante esta asimetría tan importante, ¿no? Y entonces tú ves, Gonzalo, y con esto termino esta parte, tú ves muchas mujeres solas, muchos niños, muchas personas de la tercera edad durmiendo en la carretera, durmiendo en el suelo, pasando la noche con temperaturas bajísimas a la intemperie, y todavía no hay ayuda internacional muy concreta en ese sentido, y eso me parece que es extremadamente preocupante. Sí, Iván, gracias por este contacto. Te enviamos un abrazo a ti, a tu realizadora, toda la protección a Claudia, a ti y a nuestro equipo en una zona en que está en alto riesgo. Así que esperamos que tu trabajo sea exitoso y que te puedas desplazar con máxima seguridad. Quiero que nos narres, por favor, Iván, el ambiente, porque, perdón, por la distancia, yo te veo manejando un vehículo, te veo transitando con libertad, pero estás en una zona de guerra.
¿Cómo se da esto? Lo otro, entiendo que acá esto está tomando ribetes bastante relevantes en términos de que, por ejemplo, Zelensky ha anunciado que va a liberar a presos que tienen capacidades de poder combatir y los va a dejar en libertad para que lo hagan. Entiendo también que, por otra parte, el otro frente, los rusos han contratado a más de 400 mercenarios para tratar de liquidar a Volodymyr Zelensky, el líder ucrano. A ver si nos puedes graficar ese ambiente de alta tensión en contraste con lo que te vemos ahí circulando. Bueno, partamos por eso que tú señalas ahora. Nosotros ahora vamos en la cercanía de la frontera, estamos todavía en territorio polaco, vamos a llegar hasta Lviv, que es una ciudad en Ucrania, que es descrita como el corazón del nacionalismo ucraniano, donde está el sentimiento antirruso más potente, por decirlo de alguna manera. Y Polonia, para quienes alguna vez han estado en zona de conflicto o han visto las imágenes, el país que está en guerra, en este caso Ucrania, que está siendo invadido, vive la normalidad total y absoluta. Los países fronterizos mantienen cierta normalidad en su vida hasta que tú te acercas a la frontera misma. Ahí el panorama cambia completamente, y las imágenes que ustedes estaban viendo son las que nosotros registrábamos durante la noche, donde ahí tú ya ves desplazados, los refugiados, la situación de abandono. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en territorio ucraniano, estaciones de servicio que estaban destruidas, caminos que no se podían transitar, y te insisto en este punto, no son cientos ni miles, son decenas de miles las personas que nosotros vimos en la calle, botadas, 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero, durmiendo en la calle, mucho niño, Gonzalo, las imágenes son bien desoladoras porque como son familias que han sido desmembradas, los hombres se quedaron en territorio para defender la patria, y salen las mujeres con sus hijos, salen las personas de la tercera edad, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de resguardo. Nosotros ayer con Claudia Rojas veníamos de regreso de Ucrania, ahora vamos de vuelta hacia Ucrania, veníamos de regreso a Ucrania y registramos una caravana militar de no menos de 100 camiones que iban en dirección hacia Ucrania, camiones del ejército polaco. Normalmente cuando un país está en guerra, una de las primeras tareas que se acomete por parte de los países vecinos es empezar a ver qué pasa con estos flujos de personas que van huyendo, los desplazados, los refugiados, y se instalan campamentos de refugiados, que en algunos casos son temporales, en otros, infelizmente, son bien permanentes. En este caso, fíjate, todavía eso no había ocurrido, pero yo tengo la esperanza, y ahora lo vamos a descubrir en una hora más o algo así, cuando ya estemos en territorio ucraniano de nuevo, que estos camiones que nosotros vimos ayer, Gonzalo, efectivamente puedan al menos montar un campamento refugiado donde estos cientos de personas, estas miles de personas puedan por lo menos tener una carpa, puedan por lo menos tener algún tipo de contención, puedan tener agua, servicio higiénico, atención sanitaria, además de todas las otras contenciones que hay que hacer, ¿no? Eso todavía no había ocurrido. El paisaje aquí va a cambiar rápidamente. Lo que estamos viendo nosotros de imagen dividida es exactamente como se ve la localidad de Médica. De ahí para adelante todo es caótico. Nosotros ayer, de hecho, la noche anterior quedamos atrapados en la frontera, se cerró la frontera con Ucrania, no podíamos salir de Ucrania, y en el camino había decenas de vehículos, cientos de camiones, muchos buses, y no decirte la cantidad de personas que iban caminando a pie en la noche, Iván, que quedaban botadas en el camino, hacía que los militares ucranianos tuvieran que ponerlos, si tú quieres, en distintos poblados. Entonces había grupos de algunos miles de personas en un poblado, avanzaba unos kilómetros más, otros tantos miles de grupos de gente para que no colapsaran esos controles fronterizos. Iván, sí, ¿sabes qué? Hemos estado revisando las imágenes que nos mandabas tú ayer, el despacho que hacías durante 24 horas central y después luego también en Estado Nacional. Y nos mostrabas este flujo de personas caminando por el lado, imágenes desgarradoras de niños que lloraban, que finalmente en estas como mercados que se han hecho de ropa donde les proveen de parcas por el frío que hace, un mono de peluche, veíamos una niñita que rescataba después de que había tenido que dejar el de ella en su casa, ¿no? Imágenes que realmente te mueven. O sea, yo no me quiero imaginar la presión que ustedes también llevan respecto de lo que es esta cobertura, pero la cara humana de lo que es una guerra y lo tremendo que puede llegar a ser. Nos hablabas del desplazamiento. Entiendo por analistas que nos han estado contando, las carreteras, las calles en Ucrania no son de la calidad que uno podría imaginar. ¿Cómo es este desplazamiento cuando tienes, no sé si es una vía para cada lado, donde en las orillas está lleno de personas y está de noche, que no se vayan a producir accidentes? Puedes llegar a tener
una velocidad que te permita ir avanzando, está constantemente con tráfico. Cuéntanos un poquito también al respecto. Mira, sí, es que ahí se vienen, Carola, los dos mundos, ¿no? Nosotros ahora vamos a una carretera en Polonia, acercándonos a la frontera, vamos manejando sin ningún tipo de problema. Del otro lado de Ucrania, lo que tú tienes es mucha gente agolpada en la mitad del camino. El camino se utiliza para dormir, esa es la verdad. Entonces los vehículos de emergencia tienen que pasar con las sirenas prendidas, con las balizas. Los militares intentan que esta situación tenga alguna característica de humanidad, pero la verdad es que mientras no exista, Carola, una orgánica, una estructura que permita acoger a esta gente, esto se produce así. O sea, hay lugares en el camino donde nosotros no podíamos mover el auto. De hecho, estábamos con Claudia, nosotros en la noche tratando de dormir, a ratos prendiendo el motor, 3, 4 grados bajo cero afuera, y la gente trataba de abrir el auto. Y evidentemente nosotros vamos con equipos, uno quisiera ayudar. Uno quisiera poder hacer algo en ese sentido, ayudar, pero la verdad es que es completamente imposible. Tenemos equipos, no tenemos la posibilidad de hacer eso. Y lamentablemente nos trataron de abrir el auto un par de veces y uno entiende la desesperación de la gente, pero sobre lo que nos preguntaba la Carola, mira, hay una imagen que a mí no se me olvida, una mujer joven, 30 y algo años, muy afectada psicológicamente, se veía, madre, con 2 niñitos, una niña y un niño, 2, 3 años, guaguitos, en brazos, permanentemente llorando. Ella efectivamente se veía una mujer completamente superada desde el punto de vista psicológico. Probablemente el papá de esos niñitos esté en zona de guerra hoy día. Los niños lloraban. Nadie le presta asistencia de ninguna característica. Pero, Carola, nadie es capaz de tomar ese niño, contenerlo, un médico, algún voluntario. Se acercó un militar en un momento y a nosotros nos llamó con Claudia la atención porque efectivamente cuesta encontrar rasgos de humanidad en zonas de estas características, ¿no? O que están viviendo situaciones como esta. Y el soldado toma un peluche que había en el suelo, un Winnie Pooh, me acuerdo, un bonito, un osito de esos Winnie Pooh. Y se lo intenta pasar a uno de los niños, sobre todo el niñito que tenía 2, 3 años, que estaba llorando de manera descontrolada, la mamá muy sobrepasada, los gritaba. Era una cuestión muy, muy compleja porque ya es además una persona que tú sabes que desde el punto de vista de su afectación psicológica está completamente dañada. Y el militar, cuando, claro, no tiene respuesta, ves que el oso lo bota a la basura y sigue sus tareas. Y yo no sé, sí, es la guerra. Es así, pues esto lamentablemente es así. El costo humano de esto es altísimo. La capacidad del ser humano para infligirle dolor al prójimo es tremenda. Y lamentablemente, claro, entre soldados, tú dices que están en ciertos códigos, son profesionales de las armas y tienen preparación para ello. Un niño de 2 años, 4 grados bajo cero, en medio de la noche, sin entender por qué dejó su ciudad, su casa, sin saber por qué dejó de ver a su familia, con una madre llorando, él tratando de obtener algún tipo de acogida y sin respuesta. Es un niño de años que no entiende esto y que no hay respuesta para ello. Y eso todavía no se ha producido.